Ahora vamos a hablar sobre el paralelismo que se pudiera establecer entre el caso de Emma y María. ¿Ya? Los casos de Emma y María comparten una estructura psíquica semejante. Ambas presentan neurosis de defensa, donde el síntoma surge como solución de compromiso entre un deseo reprimido y las fuerzas del yo que lo censuran. En los dos casos, la vivencia original tiene un carácter sexual infantil y recurre a la posición pasiva, ¿ya? Es decir, no fueron protagonistas. Emma, a los 8 años, sufre una escena de abuso en la tienda. El pastelero la toca y se ríe, pero ese recuerdo queda reprimido. Años después, a los 12, vuelve a una tienda y experimenta una crisis de angustia, que ante las risas de unos vendedores creyeron que se burlaban de su vestido. Aquí el recuerdo reprimido retorna deformado. Lo sexual, la escena con el pastelero, se desplaza hacia lo banal, la burla por el vestido. El mecanismo predominante es el desplazamiento, acompañado por la represión. María, en cambio, padece una histeria de conversión, donde el afecto reprimido, referida o enfocada o relacionada a su ambivalencia entre el amor idealizado al padre y el temor resentido hacia su madre, se traduce en un síntoma corporal, la parálisis de brazo derecho. Es decir, el cuerpo habla lo que la conciencia no puede decir, y el mecanismo de defensa es la conversión sintomática. En ambos casos, la energía o carga pulsional no desaparece, sino que busca una vía o descarga sustitutiva. En Emma, la angustia se desplaza en una situación externa, ya que va a una tienda y se burlan de ella, supuestamente. María, la represión se convierte en un trastorno funcional. ¿Ya? En términos freudianos, tanto Emma como María demuestran un síntoma no es un accidente, sino una formación sustitutiva de lo reprimido. Los dos casos revelan la misma lógica. El inconsciente, lo reprimido, retorna, siempre disfrazado o figurado. Síntesis comparativa. Tipos de neurosis. Bueno, tanto Emma como María tienen histeria. Emma, una histeria de angustia porque ella se angustia y empieza a sentir como pánico, nerviosismo cuando va a las tiendas. Y María tiene una histeria de conversión sintomatizada, exteriorizada por el cuerpo en el brazo derecho que está dormido. Vivencia infantil. Ambas tienen la situación vinculada a la primera vivencia infantil de carácter pasivo. La escena sexual pasiva con el pastelero y la muerte y sometimiento a la madre autoritaria en la niñez también de forma pasiva. Mecanismo de defensa, desplazamiento y regresión. En la otra, conversión somática y represión. Síntoma, fobia al entrar a tiendas. Parálisis en el brazo derecho, esos son los síntomas. Origen de conflicto, deseo del inconsciente y la culpa sexual. Ambivalencia afectiva también entre la madre y el padre. O también una represión del Edipo de fijación de carácter sexual. Forma de retorno de lo reprimido, angustia ante la risa y dolor, parálisis corporal. 12. ¿Qué función cumplen los síntomas en la economía psíquica en María? En la economía psíquica, los síntomas de María cumplen la función de descargar o alivio de la tensión generada por el conflicto entre el deseo inconsciente y la censura del yo. Freud dice o sostiene que el aparato psíquico busca el principio de constancia. Es decir, trata de mantener los niveles de energía psíquica para evitar el displacer. Cuando el deseo reprimido genera tensión, el síntoma se forma como una vía de compromiso que permite la satisfacción parcial del deseo.
sin que el yo sea desbordado por una angustia. En María, el parálisis del brazo cumple la función al convertir el conflicto en un síntoma físico. El yo logra descargar una parte del afecto reprimido y mantener el equilibrio. El costo es el sufrimiento corporal, pero el beneficio es que el inconsciente evita un displacer mayor, como la culpa, el deseo edípico, etc., el deseo edípico consciente. Del mismo modo, los sueños también cumplen una función económica. Permiten que el deseo reprimido se exprese disfrazado en forma simbólica, reduciendo la tensión. Por eso, aunque el sueño sea angustiante, sirve como válvula de escape del inconsciente, igual que el síntoma histérico. Entonces, la pregunta era, ¿qué función cumplen los síntomas en la economía psíquica de María? Baja la carga tensional, ¿cierto?, a través de un compromiso donde la represión se materializa en el exterior a través del desplazamiento o formación sustitutiva, a través del parálisis. Ya ese es como que entonces se carga, se genera un principio de constancia de mantener más estable la energía psíquica y evitar el displacer. La función económica entonces mantiene el equilibrio energético en el aspecto psíquico descargado por parte de la tensión reprimida. Formación de compromiso. El síntoma es una solución intermedia entre el deseo consciente y la censura moral del yo. Conversión. El afecto reprimido se transforma en una dolencia corporal, parálisis, que sustituye la presión verbal o consciente al conflicto. Resultado. Aunque se produce un sufrimiento psíquico, el síntoma cumple una función útil: proteger al yo de un conflicto psíquico más doloroso. Entonces, la función que tiene el sufrimiento psíquico es proteger al yo de un conflicto psíquico más doloroso. En palabras simples, el síntoma de su parálisis es la forma que asume para no colapsar. El cuerpo sufre, pero la mente se protege. En parte, es una forma inconsciente de resolver un conflicto sin enfrentarlo directamente. 13. ¿Qué relación hay entre el síntoma histérico y el recuerdo reprimido? En la comunicación preliminar de Freud y Breuer en 1893, ambos autores sostienen que el síntoma histérico es una huella o sustituto de un recuerdo reprimido que no pudo ser elaborado conscientemente en el momento en que ocurrió el acontecimiento traumático. Freud y Breuer observan que los pacientes histéricas presentan síntomas físicos como el parálisis, contracturas, anestesias, dolores, sin una lesión orgánica, pero todos los síntomas remiten una experiencia afectiva intensa y reprimida. El yo es incapaz de soportar este displacer que esa vivencia es provocada. Entonces el yo expulsa el recuerdo de la conciencia, pero la energía psíquica asociada a él no desaparece, queda estrangulada. Verdrack en el inconsciente y retorna deformada. ¿Ya? Entonces, retorna deformada en forma de síntoma corporal. En el caso de María, el parálisis del brazo derecho puede interpretarse como una conversión somática de un efecto reprimido ligado a la ambivalencia. Es un sustituto del recuerdo reprimido, permitiendo que el conflicto psíquico se exprese de un modo indirecto, sin exceder el campo del consciente. Así, el síntoma cumple doble función. Tiene una función defensiva y una función económica. Función defensiva porque evita que el recuerdo y el afecto doloroso emerjan de la conciencia, y económica porque descarga parcialmente la energía psíquica reprimida, evitando una crisis mayor de angustia. Por lo tanto, el modelo de Freud y Breuer,
no es arbitrario, ¿ya? Sino más bien una forma simbólica de memoria inconsciente en un lenguaje que el cuerpo traduce aquello que la palabra no pudo decir. Pregunta 14. ¿Cómo se puede aplicar el método catártico al tratamiento de María? Freud y Breuer desarrollaron el método catártico Freud y Breuer desarrollaron el método catártico a partir de observaciones con la paciente Anna O, llamada Berta Pappenheim. La palabra catarsis proviene del griego catarsis, que significa purificación o liberación. Este método consistía en inducir un estado hipnótico para que la paciente pudiera recordar y revivir la escena traumática reprimida, liberando así la emoción asociada, lo que Freud llamará abreación. Durante el proceso catártico se reconecta el afecto con el recuerdo original. O sea, se conecta la imagen representativa o pensamiento latente y el recuerdo original con el afecto o la energía. La paciente descarga la energía retenida y el síntoma desaparece porque ya no necesita existir como sustituto. Aplicado al caso de María, el método catártico seguiría así. Primero, se induce a un estado de hipnosis y relajación profunda para debilitar las resistencias del yo. Luego guía a María hacia un recuerdo infantil reprimido. Luego se provoca la abreación, que es decir, permitir que se exprese verbalmente o emocionalmente todo lo que antes fue silenciado. Aquí incluyen las emociones como enojarse, llorar, etc., para provocar la transferencia. Y luego finalmente se conecta la emoción con la causa original, logrando así la purificación o alivio del conflicto. Una vez verbalizado y elaborado el recuerdo, la energía psíquica deja de descargarse por vía somática el brazo y el síntoma puede remitirse o debilitarse. ¿Qué mecanismo de defensa? La 15. ¿Qué mecanismo de defensa predomina en el caso de clínico? Varios. Los mecanismos de defensa o la neuropsicosis de defensa de Freud plantea que el yo protege de una representación y afecto incompatibles recurriendo a defensa específica. En María, cuadro de histeria de conversión, los mecanismos nucleares son los siguientes. Está la represión, porque es el eje modelo que usa Freud para referirse a la represión en 1894, la representación ligada de los deseos, la representación ligada a deseos edípicos y afectos hostiles hacia la madre expulsada. El yo requiere que esa escena sea interna. Conversión somática, la transformación del afecto. El afecto fue estrangulado y no pudo descargarse psíquicamente y se desplaza al cuerpo y se convierte en un trastorno funcional que sería parálisis del brazo derecho. La firma de la histeria en 1800, el conflicto psíquico se somatiza. También hay una disociación y excisión, estados hipnoides. Freud describe que en este periodo de la excisión, como base de la histeria, las zonas del psiquismo quedan separadas, permitiendo que lo reprimido opere fuera del campo del consciente y el automatismo del síntoma. Después tenemos el desplazamiento sobre todo el sueño y asociaciones. Son afectos y asignados que trasladan a detalles menos amenazantes, como por ejemplo desplazar hacia los sueños todo el conflicto, la casa cerrada, el fuego, la imposibilidad de moverse, actuar, facilitando el disfraz del conflicto. Formación reactiva, racionalización.
Actitudes de sumisión perfectas, moralismo. Las actitudes de sumisión es como una formación reactiva, o explicaciones frías de malestar, asociaciones como refuerzos. Joycol. En síntesis, la represión más conversión son el núcleo de la excisión. La excisión lo sostiene, desplazamiento y racionalización ayudan a mantener la defensa. ¿Cómo articula la defensa? ¿Cómo se articula la defensa con la formación del síntoma? Ya, en el esquema de 1894, la formación del síntoma histérico es una solución de compromiso entre la pulsión y la defensa. Una solución de compromiso entre entonces la pulsión y la defensa. La defensa o la represión. Defensa para tener reprimido. Situación incompatible. Defensa es una representación libidinal, edípica, afectos ambivalentes hacia la madre, y el yo activa la represión para impedir. Entonces el afecto es estrangulado, y como es estrangulado, el afecto aún queda con su energía y es convertido como una conversión, separado de su representación. Por eso se dice que es estrangulado, porque separado de su representación no se exige buscar una vía de descarga. En la histeria, esa descarga se traduce en inervación corporal, parálisis del brazo, conversión del conflicto en un síntoma somático. Simbolización corporal y utilidad defensiva. El síntoma también cumple doble función. Por un lado, defiende, es decir, mantiene el deseo fuera de la conciencia, y por otro lado, la sustituye, descarga mínima de tensión pulsional. Por eso el síntoma persiste, resulta útil para el yo, aunque sea costoso. Luego dice el manifiesto por economía psíquica. Mientras el yo necesite esa barrera, porque el conflicto sigue vivo, la conversión será preferida a la irrupción directa del deseo o de la angustia consciente. Cualquier momento de la elaboración que acerque, cualquier intento de elaboración que acerque lo reprimido puede aumentar la angustia, con ella la resistencia, forzando el circuito del síntoma. Aplicado a María, la escena interna, deseo edípico, hostilidad maternal, es incompatible. Por lo tanto, se va a represión, y ese efecto que no puede ligarse se convierte en parálisis del brazo, que es la renuncia a hacer mover, no puedo, no debo. La escisión permite que el síntoma actúe por su cuenta, sin que María lo vincule al conflicto. Es decir, la escisión es una forma de... ¿cuánto se llama? De descarga indirecta de la represión. O sea, no es una descarga en realidad, es una forma, una manifestación para alivianar el sistema psíquico o dolor o conflicto psíquico. Ya entonces la escisión permite que el síntoma actúe por su cuenta sin que María lo vincule al conflicto. Es de un desplazamiento, o también un desplazamiento onírico, y se descargan parcialmente la atención. Pregunta 17. ¿Qué significados simbólicos podrían atribuirse a los sueños de María? El sueño de María usa una casa cerrada, sin salida, que repentinamente se incendia mientras ella permanece paralizada. Posee una fuerte carga simbólica desde la perspectiva freudiana. Según la interpretación de los sueños de 1900, todo sueño es una formación de compromiso. Todo sueño es una formación de compromiso de un deseo inconsciente a la censura del yo y sus imágenes visibles al contenido manifiesto.
del sueño. ¿Ya? Es una formación de compromiso entre el deseo inconsciente y la censura del yo. Y las imágenes visibles, es decir, el contenido, son el resultado del trabajo del sueño, que disfraza los verdaderos pensamientos inconscientes del contenido latente. En este caso, la casa representa simbólicamente al propio cuerpo y al yo psíquico de María. Freud señala que las construcciones como casas, habitaciones, escaleras suelen figurar la estructura del sujeto. En cambio, los muros, las puertas son fronteras entre el consciente y el inconsciente. El hecho de que las ventanas y puertas estén cerradas sugiere un bloqueo, una represión intensa que impide la libre circulación del deseo del afecto. Es la figuración de su propio cierre emocional y el aislamiento con que se encuentra desde la pérdida del trabajo y el conflicto materno. El fuego o las llamas son uno de los símbolos más antiguos de la energía pulsional. El fuego arde como pasión reprimida y la excitación sexual y la angustia. En la teoría freudiana, cuando la energía psíquica no encuentra vía de descarga simbólica, se acumula y se convierte en displacer. El fuego que consume la casa es entonces la manifestación onírica del deseo de tensión psíquica, que se manifiesta que amenaza con destruir el equilibrio del yo. El hecho de que María esté paralizada, incapaz de escapar de la casa y de las llamas, reproduce la escena del sueño, el mismo conflicto que en la vida diurna se expresa como parálisis de histeria. Su cuerpo inmóvil representa la imposibilidad de actuar frente al deseo y frente al miedo. El fuego intenta irrumpir como el deseo reprimido, pero las puertas cerradas y la inmovilidad impiden la liberación que es precisamente la función de la represión. Entonces, el sueño condensa varios símbolos. Hay una condensación. La casa, el cuerpo del yo psíquico, las puertas, ventanas, los mecanismos de defensa que bloquean la expresión afectiva. El fuego, la pulsión reprimida, la angustia y el deseo inconsciente que amenaza. La parálisis, que también está dentro del sueño, refleja la conversión del conflicto psíquico en la inmovilidad física. El sueño solo repite el síntoma en la vida real. La figura simbólicamente como un intento de descarga disfrazado. Es el modo en que el inconsciente comunica bajo censura lo que el cuerpo y la palabra no han pedido expresar. Pregunta 18. ¿Cómo se relacionan los contenidos oníricos con sus conflictos inconscientes? En el esquema freudiano, el contenido manifiesto, cómo se relacionan los contenidos oníricos con sus conflictos inconscientes. En el contenido manifiesto del sueño, lo que María recuerda es una casa cerrada y el incendio. La casa cerrada, el incendio, es la forma visible y deformada del contenido latente, que está constituido por los pensamientos y deseos reprimidos, que buscan representación. El trabajo del sueño, que incluye los mecanismos de condensación, desplazamiento, figurabilidad y elaboración secundaria, transforma esos pensamientos inconscientes en imágenes que el yo puede tolerar aplicando este caso. En este caso, la condensación se observó en que, como múltiples ideas de afectos, el miedo a perder el control, la culpa, el deseo hacia el padre, la hostilidad reprimida hacia la madre y la angustia por la pérdida laboral se fusionan en una única imagen dominante, la casa en llamas. O sea, varias situaciones, varias tensiones están, digamos, enfocadas en una sola imagen. La figuralidad.
Bueno, la figuralidad convierte el proceso psíquico abstracto, la represión, en imágenes sensoriales concretas: fuego, encierro, inmovilidad. Ya, también tienen como partes kinestésicas. Y la elaboración secundaria permite que el sueño tenga una cierta coherencia narrativa, porque María dice: yo estaba en mi casa, se incendió y no pude salir, disfrazando así un verdadero sentido del inconsciente. En el inconsciente de María gira en torno a la ambivalencia afectiva, amor idealizado hacia un padre muerto y resentimiento o culpa frente a una madre autoritaria. Esta tensión, propia del complejo edípico no resuelto, genera una imagen, genera una energía de pulsión reprimida que busca descarga. El sueño es entonces la vía simbólica por el cual el inconsciente ensaya una satisfacción deformada del deseo. Fuego como liberación, parálisis como castigo. El contenido manifiesto, que vendría a ser el incendio, encierro, parálisis, es la representación visible. El contenido latente sería el conflicto edípico y la angustia reprimida. El trabajo del sueño deforma ese conflicto mediante la condensación, desplazamiento, y el resultado es un sueño angustiante cuya función económica es descargar parcialmente la tensión. Entonces el resultado del sueño es descargar parcialmente la tensión psíquica y mantener el dormir. Así, los contenidos de María revelan la misma estructura de sus síntomas diurnos, como un deseo inconsciente del yo y que ilustra el conflicto. Ya. Ahora nos vamos a la pregunta 19. La pregunta 19 dice: ¿qué elementos del caso permiten identificar procesos represivos en el caso de María? ¿Qué elementos del caso permiten identificar procesos represivos del caso de María? Bueno, de acuerdo a lo que dijo Freud sobre la represión en 1915, habla y define que la represión es un mecanismo de defensa como un proceso mediante el cual el yo rechaza las representaciones pulsionales que resultan inaceptables, expulsándolas del campo de la conciencia. Sin embargo, el afecto ligado a esa representación no desaparece, permanece activo en el inconsciente y busca otros mecanismos de expresión, lo que Freud denomina retorno de lo reprimido. Entonces, el caso de María, en este proceso se observan varios elementos clínicos: idealización del padre, sustitución del conflicto psíquico por un síntoma corporal, sueños recurrentes de encierro y fuego, evitación de contacto social y racionalización. Entonces, en resumen, María muestra un sistema de represiones encadenadas. Primero, la represión originaria, un deseo edípico. Luego, las represiones secundarias asociadas a la pérdida, la culpa, la ambivalencia. Y finalmente, el retorno de lo reprimido bajo las formas somáticas, sueños y actitudes de evitación. ¿Ya? Freud dice que lo reprimido no desaparece, vuelve disfrazado. María, el amor y el resentimiento hacia su madre no pueden coexistir en la conciencia, por eso su cuerpo y sus sueños hablan por ella. El brazo inmóvil, la casa cerrada, todo lo tu mente no puede admitir. Pregunta 20. ¿Cómo se manifiesta la represión en el cuerpo de María? ¿Cómo se representa la represión en el cuerpo de María? Ya. Freud afirma que las neurosis histéricas, la represión no solo tiene efectos psíquicos, sino también corporales, porque el afecto reprimido, al no poder descargarse por vía psíquica, se convierte en una excitación somática. La represión implica que las representaciones reprimidas continúa actuando en el inconsciente como una fuerza activa que busca una vía de expresión.
María. María se encuentra en la conversión histérica del afecto reprimido en el parálisis. El brazo derecho, simbólicamente ligado a la asociación y el trabajo, se convierten en el órgano elegido por el inconsciente para expresar la prohibición o la represión y peso de la culpa. Podemos interpretar esta manifestación corporal en 3 niveles complementarios. Hay un nivel simbólico, un nivel económico y un nivel dinámico de la represión. El nivel simbólico: el brazo paralizado representa la imposibilidad de actuar libremente, de moverse frente al conflicto materno y frente a la pérdida del padre. El cuerpo, quien dramatiza lo que el yo puede admitir, la impotencia y la ambivalencia. Nivel económico: la energía psíquica, es decir, el afecto reprimido, se descarga en el cuerpo, evitando así una crisis de angustia. La conversión permite mantener el equilibrio del sistema. El síntoma es una forma de ahorro energético que sustituye la elaboración consciente. Entonces, el nivel económico es que a través de la parálisis del brazo, la energía psíquica o el efecto reprimido se descarga en el cuerpo, evitando una crisis mayor de angustia. Esta conversión permite mantener el equilibrio del sistema. El síntoma es una forma de ahorro energético, por eso es que dice que la represión igual. Y tenemos el nivel dinámico: la represión mantiene el conflicto fuera de la conciencia, pero al hacerlo crea una tensión constante entre las fuerzas pulsionales de las defensas y el yo. Esa tensión se traduce en rigidez muscular, en la sensación del bloqueo físico-emocional. Por tanto, María habla el lenguaje de lo reprimido, y el brazo inmóvil es una palabra muda, una metáfora encarnada del deseo prohibido. El afecto no ha podido transformarse en represión constante. Ya, pregunta 21. ¿Qué formas de resistencia se observan en el discurso clínico de María? ¿Qué formas de resistencias? Ya. A ver, en la conferencia número 19 de Freud, ahí explica él que la resistencia es toda fuerza psíquica que se opone al trabajo del análisis y la toma de conciencia de lo reprimido. Es decir, el paciente no solo reprime sus deseos inconscientes, sino que además se resiste a recordarlos o reconocerlos. Cuando estos intentan emerger durante el proceso terapéutico, surgen también los mecanismos de defensa. Ya, en el caso de María puede identificarse varias formas de resistencia. Resistencia del yo y la negación a través de la racionalización. Freud sostiene que el yo es la instancia que ofrece la primera línea de resistencia, pues intenta mantener su coherencia y evita el displacer. En María, esta resistencia se manifiesta en la necesidad de mostrarse fuerte y tranquila, incluso cuando habla de hechos dolorosos, que es la racionalización. Se muestra fuerte, tranquila, cuando dice, por ejemplo, yo ya lo superé, yo estoy bien, cuando justifica el autoritarismo de su padre o de su madre, ¿cierto? Ella siempre quiso lo mejor para mí. Esa es una racionalización o también una intelectualización y el yo racionaliza para no entrar en contacto, siempre para no entrar en contacto con lo reprimido, el afecto reprimido. Esta forma de resistencia tiene una función de mantener el conflicto bajo control, evitando que el recuerdo doloroso alcance la conciencia con toda su carga emocional. Entonces, un mecanismo de resistencia que se observan aquí en el discurso sería de que hay una resistencia del yo a través de la negación y la racionalización.
Freud sostiene que en este caso el yo es la primera línea que pone resistencia, ¿cierto? María dice que se muestra fuerte y tranquila, negando inconscientemente su situación, y también racionaliza justificando que ella, la mamá, es autoritaria porque siempre quiso lo mejor para ella. Resistencia del ello, retorno disfrazado del deseo. Ya. Freud explica que las resistencias también pueden provenir del ello, ¿ya? Es decir, las pulsiones inconscientes que buscan satisfacción pero temen la censura. María, por ejemplo, el deseo reprimido hacia la figura paterna y hostilidad de la madre emergen en forma simbólica y desplazada, en sueños, en aislamiento. Estas expresiones forman una resistencia indirecta, porque el deseo logra, ¿cierto?, logra mantenerse, pero bajo el disfraz que impide reconocerlo como yo. El síntoma entonces ya una resistencia en sí mismo. El cuerpo habla para no hablar. Resistencia del super yo, la culpa o el castigo. Freud agrega que el super yo también contribuye a la resistencia generada por la culpa y autoexigencia moral. María manifiesta de esta forma resistencia de culpa permanente. Quizás fui yo la que falló. Mi madre tenía razón de ser tan dura. El super yo, heredero de la voz materna autoritaria, le impide permitirse la expresión del enojo y deseo de la tristeza. Así, la represión se refuerza con culpa, manteniendo el síntoma como una forma de castigo inconsciente. Resistencia de transferencia. También acá, durante el proceso terapéutico o en cualquier vínculo significativo, María tiende a idealizar al terapeuta de modo similar como idealizaría a su padre, tal vez. Esta transferencia positiva, aunque puede facilitar el vínculo, se convierte en resistencia cuando impide gestionar sus propios deseos o de dependencia emocional. Percibe al analista como figura de autoridad o evita contradecirlo, calla o se justifica, reproduciendo la misma dinámica que sostendría con la madre o las figuras masculinas. En conjunto, las resistencias revelan compleja red de defensa que el yo de María ha construido para no revivir el conflicto infantil. Freud advierte que estas fuerzas no deben juzgarse como obstáculos externos, sino como parte constitutiva del proceso analítico. Solo al hacerlas consciente puede iniciarse la cura, versión sintética para la exposición oral. María se resiste a recordar y sentir, se muestra fuerte, racionalizada, se culpa, se somete. Cada una se acerca a la emoción, el cuerpo o su discurso la frenan. Su resistencia no es falta de voluntad, es un modo de protegerse del dolor reprimido. Pregunta 22. ¿Cómo se vincula la resistencia con la persistencia del síntoma? Ya. Freud afirma que el síntoma histérico es el resultado directo de la represión y de la resistencia. Mientras la represión expulsa un deseo o recuerdo del campo consciente, la resistencia lo mantiene fuera, ¿ya? E impidiendo que sea elaborado. Por eso el síntoma no desaparece, persiste mientras la resistencia siga activa. Entonces, el síntoma no desaparece, por eso el síntoma no desaparece, persiste mientras la resistencia siga activa. En María, entonces, ya. Entonces el síntoma no desaparece mientras la resistencia siga viva. El resultado indirecto de la represión y de la resistencia. Ya, María, la relación entre la resistencia y el síntoma puede explicarse en 3 niveles. Un nivel dinámico, donde la energía reprimida busca una salida. El afecto reprimido, rabia, culpa, no puede
desgastarse en la conciencia, pero porque la resistencia lo bloquea. Entonces la energía psíquica reprimida se desvía al cuerpo, generando parálisis funcional del brazo derecho cada vez que el análisis se aproxima al conflicto. Por ejemplo, cuando se mencionan los sentimientos de la madre al padre, la resistencia aumenta y el síntoma se refuerza. Así, el cuerpo se convierte en el territorio donde se libra la lucha entre el deseo y la defensa. Nivel económico, el síntoma como compromiso. Freud señala que el síntoma cumple una función de compromiso entre el impulso reprimido y la fuerza represora. María, la parálisis es un compromiso, permite que la pulsión encuentre una expresión mínima a través del cuerpo, sin romper la censura. Mientras exista resistencia, el síntoma seguirá cumpliendo su función o válvula de escape para la tensión inconsciente. Nivel clínico. La resistencia impide la cura. En la práctica analista, Freud observó que el síntoma solo puede disolverse, cuando el paciente reconoce la raíz inconsciente del conflicto. Pero si la resistencia persiste, ejemplo, María sigue justificando sus emociones, el síntoma se fija en sus palabras, ¿dónde estaba aquello? La resistencia mantiene reprimido el deseo. Lo reprimido retorna disfrazado en sí. El síntoma refuerza entonces la resistencia, confirmando que algo no debe recordarse. El trabajo analítico, al hacer consciente la resistencia misma, puede romper este vínculo y permitir que el afecto reprimido se transforme en palabra en vez de parálisis.